Bienvenidos al estudio bíblico en los dones del Espíritu Santo con el tema de hoy, don de discernimiento de espíritus. Estudiar en 1 Corintios capítulo 12 del 1 al 31. Comenzamos. Eva fue incapaz de discernir, distinguir o percibir la verdadera identidad del tentador y por esto pudo ser inducida a pecar. Desde el primer capítulo de la Biblia podemos ver la importancia de poder discernir los espíritus. El pueblo de Dios es un cuerpo espiritual y su trabajo también es espiritual, y nuestras batallas también son espirituales. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estudiar Efesios 6:12. Por lo tanto, es cosa normal hallarnos en conflicto con espíritus malignos, pero gracias a Dios que no tenemos que entrar en esta batalla sin estar bien armados. El pueblo de Dios puede estar equipada por la operación del don de discernimiento de espíritus para poder conocer todos los espíritus. Hay dos mundos completamente distintos, el natural o el físico y el espiritual. Por el don de discernimiento de espíritus, el velo es quitado y la persona percibe lo que el ojo natural no puede ver. Este don permite identificar sobrenaturalmente la naturaleza y el carácter de espíritus, o reconocer la presencia de espíritus buenos o malos. Hay diferentes espíritus angelicales, de demonios, el humano y el de Dios. Debemos recordar que hay más espíritus buenos que malos. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, solo 1/3 de los ángeles lo siguieron, los cuales se convirtieron en lo que hoy conocemos como demonios. Estudiar Apocalipsis 12:4. Esto queda patentizado por la historia de Eliseo cuando su ciudad quedó rodeada por un ejército enemigo. Pero él no se perturbó, sino que le dijo a su siervo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Estudiar Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Este don nos ayuda a detectar malos espíritus. Hay manera de probar los espíritus. Estudiar 1 Juan capítulo 4 del 1 al 3. Sin embargo, eso tarda y hay veces que necesitamos ese conocimiento antes, en el momento. Para eso sirve el don de discernimiento de espíritus. Hay que notar algo que casi siempre se pasa por alto en este asunto de probar a los espíritus. Y es que es a los espíritus que hay que probar y no a la persona. De nada sirve probar a la misma persona cuando no está bajo el control de un espíritu maligno.
porque lo más probable es que diga y reconozca que Jesucristo ha venido en carne, especialmente si sabe que está siendo probado. Hay espíritus malignos que se disfrazan como espíritus buenos y aún como el Espíritu Santo y engañan. A veces el testimonio de ellos puede parecerse tanto a lo genuino que, si no fuera por este don del discernimiento de los espíritus, sería casi imposible distinguir entre lo verdadero y lo falso. La historia del apóstol Pablo y la divina es muy interesante. Estudiar Hechos capítulo 16 del versículo 16 al 19. El apóstol Pablo no se dio la tarea de echar fuera ese demonio de una vez, sino que lo hacía por muchos días. Incluso es interesante notar que Pablo solo decidió reprender ese mal espíritu cuando él se incomodó. Aún en el ministerio de Jesucristo, los demonios se hacían como que adoraban a Cristo, pero él los desenmascaraba y los echaba fuera. Este don se parece al de palabra de ciencia, solo que está limitado a cierto conocimiento especializado. Es como una fase de palabra de ciencia. También difiere de los otros dones de revelación en que su objeto, al igual que su operación, es puramente sobrenatural o espiritual. Hay que notar que no es don de discernimiento solamente, sino que es don de discernimiento de espíritus, Discernimiento o percepción de cosas le pertenece a los otros dones de revelación. Este don ayuda a saber cómo actuar y nos da valor al saber que Dios está con nosotros. Muchos solo asocian el don de discernimiento de espíritus a darse cuenta de malos espíritus, pero ese no era su único uso en la Biblia. Elías, Eliseo, Josué, Gedeón, Daniel, etc., detectaron buenos espíritus. En el caso de Daniel, solo él vio. Estudiar Daniel 10:7. También en el Nuevo Testamento, Zacarías, María, Cornelio, Pablo, los apóstoles vieron ángeles, buenos espíritus. Hay quienes no los detectan y por eso nos aconseja que seamos siempre hospitalarios. Estudiar Hebreos 13:2. Las escrituras hacen mención de muchos espíritus malignos. Aquí hay una lista de algunos de ellos para estudiar. Estudiar en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 2. Primera de Reyes 22:22. Mateo 4:24. Lucas 13:11. Hechos 16:16. Números 5:14. Jueces 9:23. Proverbios 16:18. Isaías 19:14. Oseas 4:12. Marcos 9:17. Segunda de Timoteo 1:7. Primera de Juan 4:3. Primera de Juan 4:6. Primera Corintios 2:12. Primera de Timoteo 4:1 y Apocalipsis 16:14. Este don
nos ayuda para poder saber qué espíritu está motivando cierta manifestación, acción o palabras. Como en el caso de Micaías, para que reconociera el engaño de los falsos profetas. Estudiar Primera de Reyes 22, 20 al 23. También tenemos el caso de Pablo con Elimás en Hechos, capítulo 13, del versículo 9 y 10. Es de notar que este solo fue un caso de descubrimiento y no de liberación. Este don también puede ser útil en casos de doctrina errónea, especialmente la que es doctrina de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estudiar en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Estudiar 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Especialmente en este tiempo necesitamos saber discernir cuáles doctrinas pueden ser de demonios. Esto quiere decir que no siempre se podrá mostrar con la Biblia en mano, sino que también necesitaremos discernirlo por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La misma existencia de este don de discernimiento de los espíritus es una demostración de la realidad presente de espíritus malignos. También donde se halle lo genuino, aparecerá lo falso. Por esto leemos en la Biblia de prodigios y milagros mentirosos. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Estudiar 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Este don nos equipa para detectar la diferencia. Al acercarnos más a la segunda venida de Jesucristo, la demonología aumentará. El pueblo de Dios tendrá que hacer uso de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Al tener este don y poder reconocer los espíritus malignos, tenemos el poder para echarlos fuera. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Estudiarlo en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 8. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Estudiar Marcos 16, 16. Al mandarles a los espíritus malignos en el nombre de Jesús, ellos declararán su presencia, su número y sus nombres, como en el caso del Gadareno, Marcos capítulo 5, del versículo 1 al 20. Sin embargo, no debemos olvidar que los demonios son mentirosos, así que no hay que creer todo lo que dicen.
Este don de discernimiento de espíritus también está relacionado con sanidades. El diablo es la causa de muchas enfermedades directa o indirectamente. Estudiar el libro de Job, capítulo 2, versículo 7. También estudiar el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Este don ayuda a saber si la enfermedad es inducida por un mal espíritu. No toda enfermedad es inducida por un espíritu maligno, pero la persona no sanará si primero no es echado fuera el espíritu de enfermedad. El espíritu de enfermedad, de sordera, de mudez, de epilepsia y de locura. Estudiarlo en el libro de Lucas, capítulo 13, 16. En Marcos, capítulo 9, versículo 25. En Mateo, capítulo 9, versículo 32 y 33. Estudiar también el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 39. Y estudiar el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 29. Este don también sirve para discernir el espíritu humano. Estudiar Juan, capítulo 2, versículo 24. Los discípulos no se dieron cuenta del problema de cierto muchacho. Estudiar Lucas, capítulo 9, del versículo 39 al 42. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Estudiar Nehemías capítulo 6, versículo 12. Hay veces que algunos se hacen pasar por creyentes. Estudiar Hechos capítulo 8, versículo 20 al 23. Predicadores falsos, etc. Ahora, este don no es psicología, sino que, como todos los dones, su operación es sobrenatural. Es un don que necesitamos mucho. Necesitamos el don de discernimiento de espíritus. Hasta el próximo estudio bíblico con el tema el don de fe. La gracia sea con vosotros.